Hematología para técnicos en hemoterapia. ¿Qué es la sangre y cómo se forma? La sangre es un tejido líquido vital que circula por el sistema cardiovascular de los seres humanos y otros animales. Su función principal es transportar oxígeno, nutrientes, entre otras sustancias esenciales, a las células del cuerpo, además de recoger los productos de desecho para eliminarlos. También desempeña un papel clave en la defensa inmunitaria y en la regulación de la temperatura corporal. La sangre se puede obtener de diferentes formas. Una de ellas es a partir de la extracción sanguínea por venopunción. Aquí se ven estos tubos que tienen un anticoagulante que se llama EDTA para poder obtener la sangre por extracción sanguínea, que generalmente, como decíamos, se realiza a partir de la extracción en una vena de un brazo con una aguja estéril. Acá otra forma de obtener sangre es a partir de la punción capilar, donde se extrae una pequeña cantidad de sangre a través de un muchazo en el dedo o en el talón, por ejemplo, en las pruebas rápidas de recién nacido. Y tenemos la otra forma que es cuando nosotros queremos obtener sangre para lo que es la donación sanguínea. Eh, una vez que se obtiene la sangre y se deja en el tiempo, pueden sedimentarse, los elementos celulares van hacia abajo, ¿sí? Y la parte más líquida queda hacia arriba. Y ahí decimos que tenemos los glóbulos rojos, son los elementos de mayor peso que quedan hacia abajo. Luego lo que es el báfico, que es los glóbulos blancos y las plaquetas, una pequeña franja de color blanco. Y arriba queda un color amarillento, el plasma. De los elementos que se encuentran en la sangre, encontramos los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos. Dentro de los leucocitos, a su vez, encontramos a los neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Los glóbulos blancos se llaman, otra forma de los leucocitos, que tienen una función principalmente de defensa frente a infecciones y agentes extraños. Las plaquetas ayudan a la coagulación, evitan hemorragias excesivas cuando se produce una lesión, y los glóbulos rojos van a ser los que transportan el oxígeno entre otros gases, eh, principalmente desde el pulmón y hacia los tejidos, ¿sí? Oxigenando a todo el individuo, obviamente, y eliminando el dióxido de carbono. Se ve un hemograma, ¿sí? Donde se observa que es un estudio que tiene lo que se, se observan las tres grandes series, ¿sí? Es un análisis de sangre habitual en el ámbito médico que se utiliza para valorar eh, la salud en general y puede ser indicada bueno, ante la sospecha de ciertos trastornos en la sangre. ¿Sí? Encontramos en la serie roja los hematíes donde vemos allí, el valor de la hemoglobina, el valor del hematocrito y otros índices eritrocitarios. Después la serie plaquetaria y también el volumen de estas plaquetas. Y después lo que correspondería a la forma leucocitaria. El hemograma muchas veces se complementa con la valoración morfológica, ¿sí? Obteniéndose un frotis de sangre periférica que se extiende con diferentes tinciones y luego se observa en microscopio óptico. Pasamos a describir a cada una de las estructuras celulares. Los glóbulos rojos también se llaman eritrocitos, ¿sí? Los eritrocitos tienen una forma de disco bicóncavo, ¿sí? En la que en su interior se observa la hemoglobina. Como se observa en la imagen, la hemoglobina le confiere ese color rojo que es característico, ¿sí? Y en el frotis se observan eritrocitos uno al lado del otro, con un tamaño similar, con esto blanco pálido en el medio, no mayor a un tercio, ¿sí? Y estos glóbulos
rojos lo que contienen en su interior es la hemoglobina y son estructuras sumamente deformables, ¿sí? Son células que están altamente especializadas, pierden todas sus organelas internas para poder almacenar la hemoglobina y que ésta entonces sea la encargada de transportar el oxígeno a todas las células, como decíamos anteriormente, y remover el dióxido de carbono. Estos glóbulos rojos van a tener una vida media de 120 días, ¿tá? Para luego eliminarse en el torrente circulatorio y son degradados por los macrófagos. Importante es ya recordar que la membrana del glóbulo rojo es donde se encuentran las diferentes características eh, proteínas que van a terminar este, o estructuras con, también de carbohidratos que van a determinar los diferentes grupos sanguíneos. ¿Sí? Bueno, los neutrófilos son estructuras que tienen un núcleo característicamente dividido, por eso se llaman granulocitos. Tienen gránulos en su interior, perdón, de citoplasma y un núcleo que es polilobulado, se le llaman también polimorfo nuclear. eh, Participan principalmente en las infecciones, o sea que por un proceso de, como se muestra en la figura, de adhesión y luego van a pasar hacia el sitio de infección para luego de granular, ¿tá? Y finalmente morir. Y es lo que muchas veces vemos después en los pacientes, esa formación de pus, esas células muertas, ¿tá? Que fueron justamente porque estuvo este mecanismo de defensa. Los eosinófilos y basófilos también participan en nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Acá vemos los eosinófilos, ¿sí? Con un núcleo como un tubo de teléfono y gránulos rojos en su interior, ¿tá? Participan en reacciones de tipo alérgicas, ¿sí? Los pacientes que tienen una predisposición a las reacciones alérgicas pueden llegar a notarse una hipereosinofilia, es un aumento del recuento de los eosinófilos, así como también acá, esto es un gusano que es bastante característico que se llama Ascaris, que es una parasitosis que afecta frecuentemente bueno, a niños y no tan niños, pero bueno, la realidad es que es una parasitosis que puede también determinar un aumento de los eosinófilos en el hemograma. Y después los basófilos, que son los que están acá al costado, que son estructuras que como se ve en el microscopio tienen un núcleo que bastante queda como solapado por los gránulos en su interior bien densos. Estos gránulos específicos necesarios para también cumplir una función en la inmunidad, sobre todo las que están mediadas por la IgE. Encontramos después a los monocitos y los linfocitos. Estos dos grupos son estructuras que no tienen gránulos en su interior. Los monocitos en realidad son una de las estructuras más grandes, véase compararse con con los glóbulos rojos. Tienen un núcleo bastante como se le dice como cerebriforme o armiñonado, ¿sí? Y tiene una función también en el sistema inmune y tiene la capacidad de fagocitar, ¿tá? Y los linfocitos también son estructuras que no tienen gránulos en su citoplasma, en principio, con un núcleo que es bastante grande comparado con el pequeño borde del citoplasma en estado basal. El linfocito, vean la estructura que es un poquito más grande que los glóbulos rojos, ¿tá? Que también forman parte entonces del sistema inmune. Las plaquetas son de las estructuras más pequeñas que encontramos en la sangre. Estas plaquetas están en un recuento que puede llegar a 450.000, ¿sí? Y por mililitro y es la segundo también en cantidad. El primer elemento forma, el primer elemento celular más frecuente son los glóbulos rojos. Luego le siguen las plaquetas. Y si miran en la imagen, la relación entre el glóbulo rojo y la plaqueta, se observa que las plaquetas son muy, muy pequeñas. Incluso algunos cuestionan si estas estructuras son realmente son células porque carecen de un núcleo en sí mismo. Entonces, bueno, las plaquetas se definen por eso, porque es un fragmento de un citoplasma del megacariocito, que es la estructura este, eh, da su inicio y se forman entonces así diferentes plaquetas y acá se ven que se disponen
que se pueden exponer en pequeños acúmulos o se pueden exponer aisladas. Cumplen una función principal en la hemostasia, ¿sí? En la hemostasia en lo que se llama clásicamente la hemostasia primaria, ¿tá? Favorece lo que es las plaquetas se adhieren, se agregan y luego finalmente se forma una malla para formar un tapón y así, este, como curar de alguna forma ese sitio del endotelio que quedó expuesto, que quedó lesionado por una lesión. Y bueno, y las plaquetas se pueden obtener en el banco de sangre. Tiene este color característico amarillo que es del plasma, entre otras cosas también por las proteínas que tienen en su interior. Y estas plaquetas quedan característicamente a temperatura ambiente, ¿tá? Y con una agitación constante para evitar la degradación. El plasma sanguíneo es de color ambarino claro, tiene un pH que es ligeramente alcalino, que va de 7,3 a 7,4, y está constituido por sustancias inorgánicas y orgánicas. Principalmente de las sustancias inorgánicas se describe el agua. El agua es el principal elemento del plasma, ¿sí? Pero también tiene sales minerales, electrolitos, y entre las sustancias orgánicas se describen las proteínas. Entre ellas de las proteínas encontramos la albúmina, el fibrinógeno, y también otros productos finales del metabolismo, como van a ser los aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, obviamente que allí también hay gases, y productos de metabolismo proteico como hormonas y anticuerpos. En el banco de sangre también van a encontrar el producto en sí, que es el plasma sanguíneo, y hay diferentes formas de acuerdo a la conservación, ¿sí? Que pueden afectar a estos productos que están en su interior, entre otros los factores de la coagulación. Entonces, conceptualmente, ¿cuáles son las funciones de la sangre? El transporte, la regulación, la protección y la homeostasis. Esta sangre va a estar en un sistema circulatorio, ¿sí? Donde encontramos arterias y venas. La principal fuente, como decíamos al inicio, por la que se obtiene sangre en un banco de sangre o los técnicos de hemoterapia es a partir del capital venoso, ¿sí? Por lo cual es importante recordar su anatomía. Esta es una anatomía en el brazo y se puede abordar con diferentes cortopunzantes, entre ellos el Avocat o una mariposa, una jeringa, ¿sí? Para tener un acceso que en algunos momentos tiene que ser más estable, ya sea para un procedimiento que vaya a durar 1 hora o 2 horas, o simplemente para, por ejemplo, una donación de unos pocos minutos. A partir de la sangre se pueden obtener hemocomponentes y hemoderivados, ¿sí? Entonces, esa es otra también función de la sangre, ¿sí? De alguna forma, es una forma, este tejido que es vital, uno lo puede donar y es ayudar a una persona que lo necesita, ya sea por un este, traumatismo, un accidente, este, diferentes situaciones que hacen a la indicación de hemocomponentes y hemoderivados. ¿Cuáles son los hemocomponentes? La sangre total, o sea que es la sangre entera que se llama, ¿sí? Después encontramos a los glóbulos rojos, que acá dice empacados, que serían lo que llamamos sangre desplasmatizadas, porque se saca el plasma de una manera semiautomatizada en la mayoría de los bancos, ¿sí? Donde hay perdón, de la forma manual, ¿sí? Con un fraccionamiento manual. Y después viene el plasma rico en plaquetas, donde se obtienen diferentes, como decíamos, formas de plasma, ¿sí? Y también cuando vemos acá el concentrado de plaquetas, hay otra forma de obtener que es a partir de la féresis con el concentrado de plaquetas de donante único. Finalmente vemos acá el crioprecipitado y último encontramos los hemoderivados clásicos, que son los factores de la coagulación, la albúmina y la globulina. ¿Cómo se forma la sangre? Bueno, se llama hematopoiesis ese proceso, varía a lo largo de los años, varía a lo largo de la vida del individuo, ¿sí? En principio un estadio extramedular, luego un estado que ya desde el nacimiento y en la adultez pasa a estar esa hematopoiesis en lo que es la eh, médula ósea, ¿sí? La médula ósea en la edad adulta va a estar localizada en algunos sitios puntuales, como son las vértebras, el esternón, las costillas, el fémur,
Por eso acá se observa una imagen que se aborda a la médula ósea en el adulto, en lo que es la cadera, ¿ya? Que es porque esa médula ósea se restringe en algunos huesos, ¿sí? En la adultez, como decíamos ahí, y uno de ellos termina siendo este, la cadera, y por eso la cadera es abordada para lo que es un mielograma o una biopsia de médula ósea, que son maniobras de uso habitual en hematología. ¿Qué otros órganos también forman parte de la hematopoiesis? Bueno, el vaso y el hígado, pero vean que es un estado previo al nacimiento, ¿sí? Estos órganos forman un rol fundamental en un estado previo al nacimiento entonces, pero pueden tener la capacidad de volver a formar la sangre en algunos estados patológicos. Aquí se observa la estructura este, de cómo se disponen los elementos este, en la médula ósea, en la mitad de la imagen se observa un esquema, ¿tá? De acuerdo a lo que va a ser un capilar, un sinusoide, perdón, un sinusoide. Estas estructuras se disponen de acuerdo también a la capacidad de movilidad y la relación con ese microambiente medular, ¿tá? Para finalizar su maduración en el torrente sanguíneo. Y vemos acá esta otra imagen en en el otro costado, que qué es lo que se observa. Se observa, bueno, cómo se ve en vivo, cómo lo ve el anatomopatólogo observándose esta misma distribución, las trabéculas óseas, los vasos y los glóbulos rojos, megacariocitos y linfocitos en relación a ello. Cuando uno aborda lo que es la hematopoiesis, clásicamente eh, se describe como una distribución jerárquica por un concepto también en cantidad, ¿sí? Entonces, vean que cuando hay mayor cantidad de estructuras maduras, por eso es una pirámide, células maduras están en la base, es la mayor cantidad. Son esas células que acabamos de describir, que son los eritrocitos, los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas, los linfocitos, todas esas son las células maduras, son las más abundantes. Y después las que son menos abundantes son las células que van a este, dar origen a estas células, que se les llama célula madre hematopoyética, ¿sí? Esta célula madre hematopoyética tiene la característica de poder autorrenovarse y diferenciarse, si es necesario, para alguna de estas células maduras. En cambio, si la comparamos con respecto a las células maduras, no pueden este, tener esa capacidad de autorrenovación que sí tienen las células progenitoras, las células madres hematopoyéticas. Entonces, esta célula madre hematopoyética es muy importante para poder conservar la función de la médula ósea. Tienen en su material genético una forma de prender y apagar, ¿sí? Ciertas estructuras que le permiten, ya sea decir, bueno, voy a ganar mi función y diferenciarse a eh, la línea eritroide, por ejemplo, y dar lugar a glóbulos rojos, o dice, no, voy a tratar de conservar, ¿no? Y mantener ese núcleo de células progenitoras y autorrenovarse y permanecer allí. Estas células progenitoras están en la médula ósea, ¿sí? Y vean que en la base, esas células maduras, ¿dónde estaban? En lo que llamábamos la sangre periférica, que es lo que circula por las venas y por las arterias. Ahora, ¿es posible obtener células progenitoras? Sí, es posible, como se muestra en la imagen, por mecanismos de aféresis, se puede obtener las células, tanto maduras y también las células progenitoras. Pero vean que, como estas células progenitoras están en la médula en mayor cantidad, es necesario estimularlas con diferentes drogas para que pasen a la periferia y así poder recolectarlas por este mecanismo. Se divide clásicamente a la hematopoiesis en mielopoiesis y linfopoiesis. La mielopoiesis es la línea mieloide, que la línea mieloide es la que va a dar lugar
a los eritrocitos, y esto se va a llamar eritropoyesis. La línea que va a dar lugar a las plaquetas, que es la megacariopoyesis, y la línea que va a dar lugar a los monocitos y a los granulocitos, que se llama granulopoyesis y monopoyesis. ¿Por qué le decimos con este nombre? Porque en el microscopio óptico es posible diferenciar a diferentes estadios, ¿tá? Desde ese estadio más inmaduro al estadio más especializado, es posible diferenciarlo, hacer una caracterización morfológica de los diferentes estadios que se llaman precursores a esos estadios que son este, los especializados de las células maduras. ¿Sí? Cada línea tiene diferentes precursores que se contabilizan, ¿sí? Eh, y son importantes a la hora de valorar si hay una hematopoiesis normal o está alterada. Y después tenemos por otro lado la linfopoiesis. La linfopoiesis es diferente a la mielopoiesis. Y básicamente porque sus células tienen una formación que no solo compromete a la médula ósea, sino también que compromete al timo como un órgano, ¿tá? Sí, que es hematopoyético, es un órgano linfoide primario, ¿sí? Entonces estos linfocitos que se van a producir, lo que van a hacer es formarse, linfocitos clásicamente se describen linfocitos B, linfocitos T, pero hoy en día hay una nomenclatura que es mucho más amplia porque su nomenclatura pasa a ser más por la función que cumplen, ¿tá? Y así encontrarán linfocitos que se le llaman los linfocitos cooperadores, los citotóxicos, los reguladores y otro sinfín de nombres más. El concepto es que estos linfocitos forman parte del sistema de la inmunidad y lo que van a hacer es ir a encontrarse con antígenos, con sustancias que provienen del exterior en órganos linfoides secundarios y después tener una respuesta mucho más especializada frente a estas noxas externas. Bien, fin, gracias.